que hay que decir es que nosotros somos partidarios, como lo reza el preámbulo de nuestra Constitución Política, de la integración latinoamericana. Esa es la primera claridad que yo quisiera dejar aquí expresa. Por supuesto que estamos de acuerdo con la integración latinoamericana y los mecanismos que se puedan dar para lograr esa integración entre nuestros países. Mandato, digo, de la Constitución Política establecida desde el preámbulo mismo. Así es que nosotros no es que estemos en contra ni de la integración, tampoco hay que decirlo, estamos en contra de los acuerdos comerciales con otros países. De lo que sí estamos en contra es de malos negocios. De eso sí no podrán convencernos jamás. Y los tratados de libre comercio que se han venido firmando por parte de nuestro país han hecho curso y carrera suficiente y bastante en esa materia. Por eso creo que no podemos seguir ahondando en la lógica de firmar acuerdos comerciales sin tener en cuenta los perjuicios que se generan en nuestro país. Ya es clara la posición del gobierno, lo decía muy bien la canciller ahora, no podemos desperdiciar esta oportunidad, es importante aprovechar esta oportunidad. Siempre el espejismo de las grandes oportunidades, de los grandes mercados que se le van a abrir a nuestro país para ir a conquistarlos. Están dispuestos, de una vez por todas, están esperando los productos de los colombianos y colombianas para que nuestra economía mejore. Digo yo, esa lógica no ha dado resultado en nuestro país. Esa ha sido la lógica que ha implementado el gobierno del presidente Santos, que no es otra que la prosperidad para los prósperos, que la riqueza sin límite para los ricos, y el descuido absoluto de personas honestas, trabajadoras humildes de nuestro país, que se levantan, digo, honrados, con la primera luz del día, a trabajar de manera juiciosa. Y este tipo de acuerdos comerciales, con el espejismo del progreso, con el espejismo de un beneficio económico para el país, convierte a estos colombianos honestos, trabajadores y humildes en un desecho del mercado, porque no van a poder competir. Y entonces se nos argumenta y se nos dice que así es el mercado, que hay unos que pierden y hay otros que ganan. Qué curioso, siempre ganan los mismos y siempre pierden los mismos. Insisto, la prosperidad para los prósperos. Y siempre ganan los que tienen. Y entonces dejamos aislados, marginados del mercado a muchos colombianos y colombianas. No estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando que al marginarnos del mercado, los estamos llevando y obligando a la delincuencia. Una producción constante de colombianos en la miseria que no tienen otra posibilidad de sustento que jugarse el todo por el todo para mantener a sus familias a costa de lo que sea. Yo diría, vamos a los acuerdos comerciales, pero vamos a hacerlo con la responsabilidad que implica que colombiano que quede fuera del mercado debe ser inmediatamente reintegrado por responsabilidad del gobierno. Que nos diga qué va a hacer el gobierno con cada colombiano y colombiana que quedará marginado de su actividad. No puede ser simplemente el designio, usted ya no es competitivo, échese la bendición y allá verá cómo resuelve su situación. Eso no es serio. No puede ser serio por parte del gobierno decir que hay que mejorar los rendimientos económicos de un país a costa de la propia vida de los colombianos y colombianas. Esa sí ya sería el colmo de los colmos. Que aquí me digan que pesa más el rendimiento económico que la vida misma de los compatriotas. Ya es el mundo completamente al revés. Así es que, bienvenidos a acuerdos comerciales, pero que el gobierno responda por los colombianos y colombianas que margina de la actividad comercial, de la actividad económica. Que dé alguna respuesta. Ahora me dirán, senador, ese no es el debate hoy. El debate hoy simplemente es aprobar el acuerdo marco. Pues señores, este es justamente el marco por el que se va a colar todo el acuerdo comercial que se viene.
aprobar esto con la urgencia que el gobierno lo está haciendo no es otra cosa que abrir las puertas de par en par para que se venga. También lo necesitará el gobierno con prontitud, con mucha velocidad, y nos convocarán de nuevo a comisiones segundas conjuntas para aprobar lo comercial. Excusas. Aquí lo que estamos hablando es de lo esencial. Y claro que aprobar esto significa entregar las llaves de esa puerta. Aquí no es que estemos diciendo, no, tranquilos, este es un saludo a la bandera, hay que hacerlo simplemente para decir que estamos de acuerdo en la integración latinoamericana. Es entregarle las llaves para que se venga con todo el acuerdo que les interesa, que es el acuerdo comercial. Y quiero hacer un llamado de atención a mis colegas congresistas. Un llamado de atención a los representantes a la Cámara y a los senadores de la Comisión Segunda. Recuerden ustedes, esta es la segunda vez en esta legislatura que nos encontramos. No nos hemos visto en otra actividad conjunta. No, sí, tal vez esta es la tercera. La primera fue en aquello de la ley de inteligencia y contrainteligencia. La segunda vez que nos reunimos, que me recuerda mucho esta por la velocidad, fue cuando el gobierno corrió de manera acelerada para la aprobación de la ley Lleras 2. Y se paró allí el representante del gobierno, el ministro Vargas Lleras, a decir, no se preocupen, esto no es la ley Lleras 2. Y en un ejercicio, perdónenme la expresión, de desfachatez con el país, llegó a decirnos, si tienen más inquietudes frente a esa ley, averígüenle a la embajada. Entregado no solo el Congreso al gobierno, sino el gobierno a la Casa Blanca. Y eso da dolor de patria. No se trata de un ejercicio de mamertismo, sino que es indigno para un país que no tenga las posibilidades de decidir su propia suerte. Y allí en la ley Lleras nos convocaron. Y recuerden ustedes, en 21 días se aprobó esa ley, la más rápida jamás vista en esta legislatura. 21 días, descuenten 7 de Semana Santa. Es decir, en 14 días, los congresistas que hoy nos reunimos, con las simpatías por el gobierno, por hacer las cosas bien, de acuerdo a lo que el gobierno les manda, corrieron, se aceleraron, también con una fecha, Cumbre de las Américas. Necesitábamos la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y ahí en la implementación del Tratado de Libre Comercio vino el mico de la ley Lleras. Lo advertimos en la Comisión Conjunta, lo advertimos en plenaria, de los riesgos que eso significa para una sociedad democrática, de lo que significa poner en riesgo Internet, que es el nuevo espacio público por excelencia de la humanidad. ¿Y qué hizo esa sesión conjunta de Senado y Cámara? Cerrarse a los argumentos y obedecer a quien manda, que es el gobierno, siendo parte, por supuesto, de la unidad nacional. Y aprobaron eso que es un atropello a la sociedad colombiana y a la humanidad, porque ahí se sobrepasó con la ley Lleras 2 el ejercicio, no solo de atropellar a los colombianos, sino que fue más allá. ¿Y el argumento era cuál? Necesitamos recibir al presidente Obama en Cartagena con la implementación del Tratado de Libre Comercio. A correr todos, obediente el Congreso de la República. Por eso digo una frase que suena un poco incómoda para algunos: el presidente pone en la pose que quiera a los congresistas y después se queja. Y entonces los puso a hacer la tarea, le cumplieron la tarea. ¿Y qué pasó? La Corte Constitucional tumbó esa ley Lleras. Y lo tumbó porque el mico que venía, que nosotros denunciamos y que el gobierno se negó a reconocer en todos los debates, que era el de la ley Lleras, que tenía que regular los derechos de autor, estaba presente. Y ese tema de los derechos de autor no correspondía a la Comisión Segunda que nosotros tramitamos, sino a la Comisión Primera, a las comisiones primeras. ¿Para qué correr tanto? ¿Cuál es el acelere de todo esto? ¿Cuál es el afán? Pues es evidente. 23 de mayo, cumbre de los 4 países de la Alianza del Pacífico en nuestra ciudad de Cali. Y entonces, de nuevo, la misma hoja de ruta que nos aplicaron con la ley Lleras. Mensaje de urgencia, comisiones segundas, conjuntas, por favor, y rápido. Haciéndolo, veo yo al presidente del Senado, Roy Barreras. Hagamos esto rápido.
buscando a los otros congresistas para que vengan a votar. Hagamos las cosas bien. Si algo detestó el país frente a las ley Lleras, fue la rapidez, la poca participación ciudadana. Qué bueno que nosotros tengamos la oportunidad de escuchar al gobierno y a los ministros, con los mismos argumentos de siempre. Pero qué bueno que podamos escuchar, no solo los congresistas, sino toda la ciudadanía de este país, a gremios tan importantes como la Sociedad de Agricultores de Colombia. No estamos hablando de cualquier gremio. No estamos hablando de quienes se oponen porque sí a los tratados de libre comercio. Han dado argumentos, tienen estudios. Que las cosas se hagan bien en este Congreso no puede ser la excepción o, como he dicho, la piedra en el zapato. Debería ser la elementalidad, la lógica. Por supuesto que quienes tenemos que decidir somos quienes estamos acá sentados en el Congreso de la República. Pero de estos temas hay que entenderlos no solo con la legalidad que implica el voto de los congresistas, sino con la legitimidad que implica la discusión pública de estos temas con las personas afectadas. Porque es sencillo. Nos ponen las cifras de todos los damnificados en este país con este acuerdo. Y el gobierno nos plantea un espejismo. Y sigue el Congreso de la República votando por el espejismo. Votando a favor del espejismo. Yo diría que es justo y necesario que este Congreso de la República actúe de la manera como corresponde y no me citen la ley quinta. Y no me digan que las cosas se hacen es como la ley quinta dice. Les digo, la lógica ciudadana hoy implica mucho más que la elementalidad del apego a la ley, que por supuesto hay que hacerla. Es elemental. No me digan, no, es que estamos haciendo como se debe, de acuerdo a la ley quinta. Eso es elemental. Necesitamos la legitimidad y más de un Congreso absolutamente desprestigiado. Por eso mi llamado hoy es a que aquí los congresistas sepan que han acudido al llamado del gobierno con la misma velocidad y celeridad que cuando se aprobó la ley Lleras. Y que en esto nunca sale algo bueno. Siempre quedamos nosotros dependiendo de los aceleres del gobierno y de las embarradas del Congreso. Por eso mi llamado, digo, es a los congresistas a que hagamos las cosas bien. El llamado no es otra cosa, Presidenta. Yo digo que aquí nos expliquen, que aquí quede absolutamente claro el beneficio para el país, el acuerdo con los gremios, el acuerdo para que la prosperidad sea de verdad para todos y no solo para los prósperos, y tendrán el apoyo decidido de nuestra parte. Ni más faltaba. Es lo que queremos, es lo que buscamos, pero lo que hemos visto, sin lugar a dudas, es justo lo contrario y es a lo que nosotros nos oponemos. Por eso, anuncio mi voto negativo, no solo de acuerdo a lo que se ha planteado, sino a la manera en cómo se ha hecho. Necesitamos ganarnos la legitimidad y necesitamos ganarnos el respaldo de la sociedad colombiana para que nos acompañen en estos emprendimientos. No más seguir actuando de espaldas a la sociedad colombiana, lo que es peor, de frente y en contra de la sociedad. Muchas gracias.